Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Les damos la bienvenida a esta nuestra última lección de este estudio de la Carta de los Romanos. Es triste, pero bueno, ya iremos a ver cómo se va desarrollando esta lección. Le damos las gracias a todos aquellos que nos han acompañado a lo largo de este maravilloso estudio, ¿verdad? Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar ahí siempre y ojalá que así como nos ha servido esta enseñanza, todo este casi más de un año estuvimos Sí. estudiando el capítulo, todo el libro, la carta de los Romanos y ha sido maravilloso. Le damos gracias a Dios por permitirnos culminar y por aprender tanto. Exactamente. Bueno, los invito, vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, a darte gracias, Padre. Gracias porque has sido tú, Señor, el que nos ha traído por este camino hasta el día de hoy, Señor, en este estudio tan maravilloso de esa carta a los romanos. Te pedimos, Señor, de todo corazón, que tu Santo Espíritu nos continúe acompañando, fortaleciéndolo, Señor, dándonos ese discernimiento y esa sabiduría para poner en práctica, Señor, todo lo que aprendemos. Te damos gracias, Señor, por cada persona que toma de su tiempo para aprender más de ti, Señor, por compartir con nosotros estas enseñanzas. Gracias, Papito Dios. Gracias, Dios Todopoderoso. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, como les decíamos, ya esta es nuestra última lección, ¿verdad? Qué triste. Ay, con eso se acabó esto. Es triste, por un lado que se termina, pero pues por otro lado es como satisfactorio, ¿no? Lo que tú decías, todo lo que hemos aprendido, tantas cosas bonitas, tantas cosas útiles que podemos estar aplicando el día de hoy. Esta carta que envió el apóstol Pablo a la iglesia de Roma y que muchos han catalogado o la llaman como el Evangelio de Pablo. Recordemos que 2 lecciones atrás estuvimos hablando acerca de la oposición del diablo, como lo nombramos el enemigo. ¿Cuál es la misión de él? Él no quiere que la obra de Dios salga adelante. Siempre va a haber oposición cuando tratamos de hacer las cosas de Dios. Amén. Acuérdense que el ladrón vino nomás para robar, matar y destruir. Y algo que tenemos que tener en cuenta, algo que tenemos que tener en cuenta es que Dios siempre nos ayuda y siempre está con nosotros en todo momento. Y lo más importante es que el diablo, a pesar de que quiera hacer oposición y todo eso, siempre va a quedar a un lado porque pues, es más grande el que está con nosotros que el que está en este mundo. Y eso es la misión de él, lo dijimos esa vez, es robar, matar y destruir. Todo lo que Dios, las cosas que Dios quiere hacer, la misión de él es esa, robar, matar y destruir. Entonces, tristemente vemos cómo nos hemos dejado engañar por muchas mentiras que el enemigo ha puesto en el mundo y que hoy en día vivimos como si fueran una verdad legítima. Entonces, vemos que en la anterior lección hablamos acerca de eso, de la mentira que el diablo ha metido en muchas personas en la cabeza, haciéndoles creer que Dios es machista. ¿Recuerdan esa lección donde estuvimos hablando sobre eso, que si Dios es machista o que el apóstol Pablo lo fuera? Y hablando con una de esas fieles seguidoras de este canal, de este estudio que estamos haciendo, ella manifestó algunas dudas que pues nos las hizo saber y por sugerencia suya pasamos a aclarar algo. Y es que el apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo que él no permite que las mujeres, que la mujer hable en la congregación, explicamos acerca de una estrategia satánica que se ha venido actuando desde la creación del mundo, y es que la mujer llegue a usurpar la posición del hombre como cabeza del hogar, ¿no? Amén. Acuérdense que siempre había esa disputa y la mujer
muchas veces hasta con justa razón, porque a veces abusamos de la autoridad, abusamos de nuestra posición y se abusa de la mujer. Hay muchas historias, inclusive en la Biblia, que no oculta nada. Hay historias donde se ve que se ha maltratado a la mujer. Entonces la mujer en cierto modo trata como de liberarse, ¿no? Como de salir de ese yugo y tratar como de, de, de hacer, digamos, oposición y usurpar la autoridad del hombre. Sí, el domingo pasado en la prédica estuvimos hablando acerca del hombre ideal, de ese hombre íntegro, con un carácter de servicio, que además de ser un cumplidor de promesas, es un protector, un proveedor, un guardián de su familia. Un hombre que Dios diseñó así para que él pudiera cumplir ese rol de cabeza de familia. Y tú lo decías ahora, desafortunadamente los hombres muchas veces no han entendido este rol y han tratado de ¿qué? De dominar, Por no la de fuerza, ¿no? eso, de ejercer una ser autoritario. Ser autoritario, no tener autoridad, sino ser autoritario. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que vemos mujeres dañadas, mujeres de un carácter muy rudo, muy rebelde en su manera de ser, tratando lo que tú decías ahora, de liberarse, de sentir libertad de la opresión, ¿no? Y muchas veces también por la crianza que le dieron en su casa, de pronto la mamá le ha ido mal con el papá o simplemente la mamá viene con un espíritu de matriarcado desde generaciones atrás. Entonces le enseñan a las mujeres que es que las mujeres tienen que tomar el dominio y no dejarse pisotear por los hombres, y entonces esas mujeres con el corazón dañado muchas veces también tienen la manera o tratan de usurpar precisamente ese puesto del hombre. Entonces, cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de la mujer en la congregación, le está hablando a cierto tipo de mujer y es precisamente una mujer dañada que se ha convertido en necia, que no se somete ni a su esposo ni a nadie. Y hablando con nuestra seguidora, le ponía el ejemplo acerca de una mujer que, lo que tú dices ahora, ¿no? Que cuando se habla de pronto de eso, de la autoridad, de quién es la cabeza, es la que sale y dice, no, no es así. Son personas que de pronto llaman mucho la atención e inmediatamente refutan, ¿no? O sea, no, ¿cómo así? Que es que eso ya es de la antigüedad, es que eso no está vigente, digámoslo así, y empieza como a ridiculizarlo a uno, porque me ha pasado, ¿no? Muchas veces hemos hablado del orden de Dios y dicen, no, eso está equivocado, eso no es así. Ya estamos más civilizados, ya la mujer está empoderada, ya manda, no solo en el hogar, sino que en todas partes. Entonces, esa clase de mujer, entonces ahora es la que llega y se hace notar en cualquier lugar donde llegue. No solo por eso, sino porque crea además que sabe más que los demás, que sabe más que todo el mundo. Incluso que Dios, ¿no? Que la palabra de Dios está errada. Y entonces, como esto es anticuado y como esto Dios está como equivocado, entonces ellas tienen más razón que Dios. Entonces nos imaginamos cómo podría haber sido en la época del apóstol Pablo, donde los hombres que estaban reunidos en la iglesia, tratando cosas de Dios, y ver quizás una que otra mujer metida allí en medio, desmintiendo, tratando de ridiculizar a su esposo. Entonces creemos que esos comentarios que se hacen en la palabra de Dios, no solo el apóstol Pablo, sino también el apóstol Pedro en una de sus cartas, habla donde precisamente dice que la mujer debe vestirse decorosamente, que su belleza debe ser interna, de no aparentar una belleza externa o estar vistiéndose indecorosamente, ¿no? Para llamar la atención. Que se sujete también a su esposo. O sea, que es algo que está escrito,
pero es algo que no solamente lo dice el apóstol Pablo, sino que también en varias cartas, y no solamente el apóstol Pedro, sino que también en otras partes, habla acerca de eso, de cómo la mujer debe de comportarse, cómo debe de ser dentro de la congregación y en la sociedad. Pero vemos que esta clase de mujeres, hay muchas mujeres que llaman la atención y quieren, en vez de vestirse decorosamente, entonces llamar la atención y vestirse destapadas y todo eso. Y entonces van siempre como en contra de las cosas que están establecidas. O sea, yo no sé si usted conoce a alguien así que de pronto todo lo que está escrito, todo lo que como un mandato, como las reglas, como siempre quieren quebrarlas, siempre quieren pasar por encima de esas, quieren pisotearlas, porque es que no, pero eso no, ¿por qué me van a decir eso? Yo, ¿por qué me tengo que sujetar? Yo, ¿por qué tengo que esto? De hecho, la palabra sujeción de la mujer al esposo, eso para ella es... Ah, no, eso es una palabra eso, mejor dicho, es horrible, es una humillación. ¿Cómo así que yo voy a estar sujeta a quién? Entonces, son personas que bastante poquito difícil, pero bueno, volvemos a repetir, ¿no? Muchas veces no tienen la culpa por su manera de ser, por su crianza o porque le han hecho mucho daño. Pero de todas maneras existen, han existido y existen. Sí, es triste que no es solamente de ahora, sino que siempre las ha habido. O sea, que hay mujeres así que no se sujetan a nadie, que son rebeldes, que son necias, y a esa clase de mujeres es a quien se refiere el apóstol Pablo. Porque si hay una mujer que se sujeta a su esposo, que es virtuosa y sabia, a esta mujer no le va a afectar ninguno de estos comentarios, ¿no? Claro, porque es que, mire, es tan simple como que hay otra clase de mujeres, las mujeres que de pronto son mujeres virtuosas, como tú lo decías. Estas mujeres saben manejar sus asuntos, saben hacerse respetar, inclusive sin necesidad de gritos, ni de palabras, ni de agresiones, ni de querer usurpar el lugar del hombre, sino que por su virtuosidad, por su sabiduría, ellas empiezan a manejar las cosas y el mundo, el esposo y todos los que están a su alrededor la respetan precisamente por eso, por esa belleza, porque uno no es capaz de hacerle daño a una persona que es buena, una persona humilde, una persona no puede pisotear a un humilde porque uno se siente más mal que cualquier otra cosa, ¿no? Y mira lo que nos dice la palabra de Dios en Proverbios 14:1 acerca de esta mujer. Dice, la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. Yo creo que queda muy claro qué pasa con esa mujer necia, cuál es esa característica principal, ¿no? Entonces, para resumir, cuando una persona está obedeciendo la ley, no debe temer lo que se diga, ¿no? Por ejemplo, si la ley dice que si uno va en la carretera y excede el límite de velocidad, será multado. Si va más de 50 kilómetros ya es por encima del límite, puede ser arrestado. Entonces, a mí no me preocupa lo que diga la ley, siempre y cuando yo no rebase ese límite, yo vaya cumpliendo, ¿no? Claro. El letrero está ahí, el aviso está ahí, pero a mí no me perturba porque yo estoy manejando correctamente. Siempre hay reglas, siempre hay reglamentos que hay que cumplir. Cuando uno está bajo esos reglamentos, a uno no le molesta que le estén diciendo eso, ¿no? Ni le molesta a uno de pronto tener el temor de que es que lo van a meter a la cárcel. Si yo ando por el límite de velocidad, no tengo por qué temer. Entonces, a eso es lo que se refiere el apóstol Pablo. Y cuando una mujer se sujeta a su esposo, cuando una mujer sabe el lugar donde debe hablar y cuándo debe callar y cómo debe hacerlo, pues hombre, esa mujer no tiene por qué estar ofendida o aludida por el hecho de que se diga eso. O sea, yo no me puedo enojar porque hay una ley que dice que no robar y el que roba pues va para la cárcel. ¿Y cómo así que va a ir para la cárcel? ¿Y por qué vamos a ir para la cárcel? No, es que eso es injusto. No, porque es la ley. Sí, es la ley. No lo estoy haciendo. Entonces, igual, de esa misma manera también en la Biblia hay ciertas normas. Dios ha establecido eso por orden, porque Dios es un Dios de orden, para que las cosas se manejen con el orden divino, con el orden de Dios. Dios por encima de todo, el hombre sujeto a Dios,
la mujer sujeta al esposo y los hijos sujetos a sus padres. Exacto. Entonces el apóstol Pablo, aquí le estaba diciendo a su discípulo Timoteo, cuando hay una mujer que sabia sabe que maneja sus cosas con cordura, quiere agradar a Dios, perdón, no va a tener ningún problema. Entonces, quien siente esa molestia, con eso pues simplemente es la clase de mujer necia. Yo creo que esperamos que esta aclaración haya quedado. No, y lo que hablábamos con nuestra ¿no? seguidora, le decíamos, ¿usted cómo va a la iglesia? Cuando usted va a su iglesia, ¿cómo va vestida? Decorosamente, ¿verdad? ¿O usted anda en minifalda? No, yo en minifalda no puedo. Ah, bueno, entonces no se debe sentir mal porque está de pronto el apóstol Pablo diciendo, o el apóstol Pedro, que las mujeres deben de vestirse bien, que deben de vestirse decorosamente, que son personas que saben, que tienen sabiduría, y la sabiduría de Dios les da precisamente la humildad de reconocer y de saber cuándo hablar y cuándo no hablar y cómo hablar. Exacto. Entonces, bueno, vamos a nuestra lección de hoy. Hoy vemos que después de despedirse, el apóstol Pablo de todos sus colaboradores les hace una sugerencia que está muy ligada a lo que hemos venido hablando. Para esto vamos a leer Romanos 16, 17. Dice así: y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. Aquí vemos que el apóstol Pablo les está advirtiendo acerca de las personas que causan división. Y hoy en día podemos decir que no solo en las iglesias se forman divisiones, ¿no? También en las familias, en los trabajos, en la política, en todo en general. Pero bueno, ¿por qué decimos esto? Porque hoy, actualmente en el mundo hay ideologías que inician y quieren tratar de cambiar nuestra manera de pensar, los principios que hemos recibido de nuestros padres. Y en medio de toda esta división que se está presentando, ideologías, que es una estrategia como para dañar la fe de las personas y ponernos de acuerdo o respaldar el pecado en ciertas cosas y estar en contra de lo que Dios ha establecido desde el principio, ¿no? Este problema que existe, hay un dicho inclusive que nosotros lo decimos en Colombia, dice, divide y reinarás. Ajá. Entonces, el enemigo es muy sutil porque cuando divide lo que sea, ahí se mete él y va a reinar ¿qué? La anarquía, el desorden, la desobediencia y todas las cosas que existen. En un país inclusive polarizado es precisamente donde hay división, donde hay dos mandos que están divididos y la gente empieza a odiarse, inclusive familiares empiezan a discutir porque el uno cree en un político y el otro cree en otro político. Entonces, empiezan a discutir por ellos, a enojarse, y los políticos, ellos están felices allá porque entre ellos todos se comparten ellos comiendo en el mismo plato y uno disgustado. Y es triste porque muchos países pasa eso, en Colombia está pasando eso en este momento y siempre ha habido esa división, esa polarización para mandar ellos, divide y reinarás. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer con todo, desvirtuar todo lo que Dios ha establecido, porque él es un enemigo, es un mentiroso, lo decíamos desde antes, y entonces él quiere que todo lo que Dios estableció salga de nuestra mente y cambiemos la manera de pensar. El presidente de Colombia ponía una ley, decía que por qué dejamos o le cambiamos el nombre al delito, o sea que ya robar, cuando ya robar, no sea delito, entonces, y le cambiamos de nombre, entonces ya no va a haber más robo. Ajá. Entonces es la solución más buena. Entonces ya los mandamientos dice no robar, no robes. Entonces él dice, no, ya robar no le vamos a llamar robar, llamémosle expropiación. Entonces esta persona expropió, eso no es delito, entonces bien pueda seguir robando. Entonces, ni es mandamiento. Entonces. Exacto, no está ni pecando, ni está robando, ni está cometiendo un delito, entonces ya puede la persona hacer. ¿Qué se llama eso? Es anarquía. Eso es lo que el enemigo quiere, de que nadie tenga principios
bíblicos, porque todos los principios de la jurisprudencia y todo lo que nosotros vemos, las reglas que se establecen en los hogares y todo eso, vienen precisamente de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo ahora? Cambiando la ideología. ¿Para qué? Para que Dios no gobierne en ninguna parte, para que la familia deje de existir, porque ya el modelo de familia ya no va a existir en un futuro. Y ahora están diciendo que hombre y hombre pueden formar una familia, mujer y mujer, o mujer o hombre y muñeca. Entonces ya la familia ya ellos quieren quitar. Y también están en contra de la iglesia, o sea que la iglesia en este tiempo está siendo muy atacada, está siendo muy desvirtuada. ¿Qué están haciendo? Pues hombre, están haciendo de que las personas le empiecen a coger odio a la iglesia por sostener y por pararse uno firme en los principios bíblicos. Entonces, principio bíblico está mal para el mundo. Exactamente. Entonces la ideología es que acabemos con las iglesias, acabemos con la familia, acabemos con los principios de honestidad, de todo lo que Dios ha establecido, inclusive el matrimonio. Hoy los matrimonios tristemente ya se están divorciando, ya no hay, y tú lo hablabas el domingo, no hay esos hombres que se paran firme y esas mujeres también, donde son bien serios, ¿cómo es que tú decías el domingo? Sobre la... íntegros. Ya no hay personas íntegras, sino que simplemente me caso. El primer problema, pues entonces ya nos aburrimos. Ahorita el divorcio está tan simple porque no cocina bien la mujer, ya no me está gustando cómo está haciendo las cosas, entonces ya me divorcio. O sea, ya cualquier pretexto existe para acabar con un matrimonio. Y al acabar con el matrimonio está acabando con la familia, porque al separarse... es la base de la sociedad, por ahí se va regando todo. Entonces, eso es lo que el mundo quiere y el gobierno y los gobiernos lo que quieren es manipular y manejar todo a su antojo, pero tienen que acabar con la familia, porque la familia es la que adiestra, la que disipula, la que enseña, la que pone límites a los niños desde pequeños para que ellos cuando salgan a la sociedad ellos puedan tener ciertos límites y ciertas cosas, cierto respeto por las demás personas y por las autoridades y por todo. Al acabar con la familia, lo que quiere el gobierno es precisamente hablarle cómo debe usted dormir con su esposa, cómo debe usted o con quién debe dormir, cómo se educan los niños. Entonces todo esto lo está cambiando esta ideología. Sí, porque de hecho ya incluso se pone a los hijos en contra de los padres. No, es que usted tiene derechos, su papá usted no lo puede decir qué hacer, su mamá no lo puede regañar, no lo puede castigar. Entonces son cosas que se van poniendo como ideologías. Y que están poniendo en contra, están dividiendo familias, están dividiendo organizaciones, están dividiendo la iglesia, están dividiendo el gobierno, están dividiendo todo. ¿Para qué? Para que esto haya una simple anarquía. Y esa es una estrategia satánica que viene desde hace muchos siglos, precisamente porque el que quiere gobernar aquí completamente, que ya lo está haciendo en muchas partes, es Satanás, menos en los sitios donde ha establecido Dios su reino. Por ejemplo, en mi casa gobierna el Señor y este es un sitio soberano de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que el enemigo quiere, simplemente robar, matar y destruir. Mentiroso, engañador. Bueno, hoy más que nunca hay muchos engañadores disfrazados de ovejitas que se meten en las iglesias y en nuestras vidas para hacernos daño. Son personas envidiosas que no son más que instrumentos de Satanás para cumplir su misión, robar, matar y destruir a las personas que quieren hacer el bien, que quieren seguir por esas sendas de justicia y a los que simplemente se están rehusando a cambiar. Por eso nosotros este mensaje del día de hoy lo hemos titulado No te dejes engañar. Amén. Entonces miremos bien esto, cómo se va haciendo, cómo se va metiendo ese enemigo disfrazado por ahí de ovejita, de buena persona. De estas personas disfrazadas de ovejitas es que nos está advirtiendo el apóstol Pablo, que debemos estar vigilantes y cuando notemos a alguien como con esas características de querernos cambiar toda nuestra
nuestra manera de pensar, nuestras costumbres, todo lo que estamos haciendo. Entonces dice que lo mejor es alejarnos de ellos. Mire que aquí no dice que tratemos de cambiarlos o evangelizarlos, no, de ninguna manera. Él dice, aléjense de ellas, porque una persona que está convencida de todas estas cosas que el enemigo ha sembrado en su vida, es muy difícil que cambie. Y por el contrario, estar cerca de ellos puede hacer que nosotros cedamos y vamos amoldándolos y demos cabida a esas mentiras que ellos profesan. Amén. Hay que poner mucho cuidado porque las iglesias o a nuestras vidas llegan muchas personas con esas intenciones manipuladoras. Son personas que ya vienen con una estrategia, ya vienen como Con una predispuestas, meta sí, fija a saber, o sea, cómo pueden sacar lo mejor de uno, cómo pueden explotar o cómo pueden usarlo a uno. Y a nosotros nos ha pasado, ¿no? Personas que de pronto llegan ay, es que usted es muy buena persona, sí, usted es muy bueno, usted es una persona muy excelente, y lo que pasa es que empiezan es tratando de adularlo a uno para que uno pueda darles, acceder a lo que ellos quieren, y uno tristemente a veces no tenemos la sabiduría y dejamos que estas personas nos hagan daño. ¿Por qué? Porque son instrumentos de Satanás, como tú lo decías ahora. Son personas que van con un objetivo, van a marcar división, van a dañar lo que se está construyendo, lo que se está haciendo en orden. Ellos quieren destruirlo porque son envidiosos, porque no quieren que nadie triunfe. Yo no sé si usted conoce a alguien que de pronto le tenga envidia y uno dice, pero ¿de qué? Si yo no tengo nada, pero el solo hecho, la integridad, o cuando uno se porta como debe de portarse, como un hijo de Dios, entonces la gente empiece, primero unos a respetarlos y otros a tratar de dañarlo, ridiculizarlo para que uno caiga. Así es. Bueno, sigamos leyendo. Vamos a leer Romanos 16, 18 y 19. Dice, tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sirven a sus propios intereses. Con palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente, pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Eso me llena de alegría. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. Bueno, aquí vemos en estos dos versículos las intenciones de estas personas, lo que tú decías ahorita. Primero, no son cristianas, no sirven a Jesús, utilizan la palabra de Dios para manipular en algunas ocasiones a las personas y sacar provecho de esto del evangelio, muchas veces llenando sus bolsillos a costa de las buenas nuevas, pensando solo en sus propios intereses. Utilizan palabras bonitas, mensajes positivos, engañando a las personas, prometiendo cantidades de cosas materiales y convirtiendo las buenas nuevas del evangelio en un evangelio como de prosperidad, ¿no? De obtener cosas materiales. Hay que poner mucho cuidado con estas personas porque, vuelvo y lo repito, o sea, muchas veces vienen con malas intenciones, o sea, no todo mundo viene con las intenciones buenas. Gracias a Dios el Señor a uno le da discernimiento, a mi esposa le da ese discernimiento muy bueno porque ella muchas veces me advierte del peligro que es de ciertas personas cuando empiezan con esa aduladera y empiezan como a tratar de sacar algo de provecho. No estoy hablando de las cosas de pronto como insignificantes que de pronto le puedan dar en una iglesia, sino algo mucho más, algo más allá, algo que va a dañar de pronto la integridad de la iglesia o del mismo matrimonio, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, y sigue el apóstol Pablo hablando de que debemos tener sabiduría para seguir haciendo lo que está bien, que no debemos dejarnos convencer de personas malintencionadas, debemos escudriñar las escrituras, porque el enemigo utiliza la palabra de Dios, saca un texto del contexto para un pretexto. Entonces utilizan la palabra de Dios y tratan de desviarnos por ahí. Y hay muchas iglesias, hay mucha gente que
que domina esto y empieza a hablar, tú lo decías, el evangelio de prosperidad, empiezan a sacar a Jesús, el sacrificio de Cristo, el perdón de pecados, el tratar de enseñar uno lo que debe enseñar, que es alejémonos del pecado, arrepintámonos, lo que decía el Señor, lo que dice la palabra de Dios, que las otras cosas vienen por añadidura, ¿no? Empiezan a hablar de que Dios nos va a bendecir, que Dios esto, que Dios lo otro, que usted es próspero, usted venga a la iglesia, que es que yo he tenido esta experiencia, empiezan a manipular para que las personas consigan más. Es como el dinero, es detrás. Vemos las iglesias llenas de gente detrás de un favor de Dios, porque es que Dios me va a bendecir y entonces Dios va a acabar con mi problema. Entonces empiezan a manipular todo eso y esas personas crean división, porque mucha gente al no recibir las cosas que están esperando, pensando de que Dios les va a hacer ese milagro, entonces se van alejando de Dios y tristemente las iglesias se ven vacías. Mucha gente deja de asistir a las iglesias por eso, precisamente por el mal testimonio que muchas veces se da, y entonces ahí viene el problema de división. Entonces, él está advirtiéndonos de eso, ¿no? Que escudriñemos la palabra, que le pidamos al Espíritu Santo ese discernimiento para actuar con sabiduría, haciendo siempre el bien y no el mal. Amén. Eso es bien importante, porque cuando uno va a una iglesia, yo siempre les he dicho a las personas y se los digo a ustedes, si ustedes ven que algo está diciendo uno equivocado o algo que ustedes deben de constatar si es verdad lo que estamos diciendo con la palabra de Dios, con el discernimiento, porque las personas que son engañadoras, la culpa no es de ellos totalmente, la culpa también es de uno, que uno se deja engañar, porque como no escudriña, entonces se queda solamente con lo que la otra persona dice, entonces ahí nos engañan tranquilamente, porque si yo no constato, o sea, hay cosas que uno dice, pero por Dios, ¿cómo las personas pueden creer de unos mensajes que uno ve en la... Hoy he escuchado una prédica de una pastora por allá, que me reservo el nombre, y esta mujer no utilizó un solo versículo de la Biblia, ni uno. Habló acerca de los tiempos, que es que no es buen tiempo para hacer determinada cosa, y entonces que habló esta de Kentucky Chicken, de esa de la compañía, que él supo hacerlo en el momento en que, pero no se tocó un solo versículo ni habló de Dios en todo una prédica. Entonces, ¿qué están haciendo muchas veces? Engañando a la gente, porque si yo no voy a enseñar lo que está en la palabra de Dios, entonces, ¿qué enseño? Claro. Motivación. Exacto, son mensajes que vuelven muchas veces motivacionales. Bueno, vamos a leer ahora Romanos 16:20. Dice así: el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Amén. El apóstol Pablo nos recuerda que el fin de Satanás está cerca y que Dios muy pronto lo va a aplastar. Si hace 2000 años estaba cerca, imagínense, ahora mucho más que estamos viviendo esas señales del fin. No nos engañemos, no nos dejemos engañar. El maligno y la maldad van a ser destruidas. Amén. Dios va a acabar con toda la maldad, a pesar de que pareciera pues una lucha como perdida ya, ¿no? Amén. Y de como si la maldad ya en verdad hubiera vencido. Cristo ya venció en la cruz. Ya Satanás está vencido, el tiempo se le está agotando, así que tengamos cuidado en caer y creer lo que dice lo que dice el enemigo es cierto. Hay que estar radicales, alertas. Saber qué es lo que escuchamos, que muchas veces empezamos a escuchar mensajes de otras personas que de pronto nos están engañando y uno está, la verdad, ¿no? ¿Y por qué no? Entonces empieza uno a dejarse meter la duda, y ahí donde empieza la duda, ahí es donde empieza el enemigo a trabajar en esas pequeñas cosas. O sea, por eso hay que ser muy, muy cautelosos de lo que vemos, de lo que escuchamos y con quién hablamos. Exactamente. Porque muchas veces todas esas cosas sirven para engañar nuestro corazón, porque dañarnos. La misma palabra de Dios dice, engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? O sea, nosotros en nuestro corazón tenemos que alimentarlo bien, porque tampoco conocemos nuestro corazón. Solamente estando pegados a Dios, siendo fortalecidos, siendo
personas de carácter, no dejándonos llevar por el enemigo. Y si nos dicen algo, constatemos si eso que nos están diciendo es cierto. O Y como así. el famoso versículo que usa todo el mundo, ayúdate que yo te ayude. Sí, Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. sí, señor. Y dice, es que la Biblia La Biblia dice, dice, el ayúdate que yo te ayudaré. y no es No bíblico. es bíblico, no aparece en la Biblia. Sí, y así hay muchas cosas que se hablan y que se creen como verdad, y no es así. Debemos de constatar estos estudios que nosotros hacemos y que hacen muchas otras personas, que son estudios serios, estudios donde se habla a carta blanca lo que Dios está diciendo, porque Dios no oculta nada. Así como no oculta las cosas, las bendiciones y todas las cosas que van a venir, no oculta tampoco los errores y los desaciertos que muchos han cometido en la palabra de Dios. Vemos a David, un hombre que fue adúltero, que fue asesino, que fue desleal en muchas cosas, y las habla y las dice. Pero también dice, ninguno como el corazón de David. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, el ser uno, no ser uno perfecto, sino el poder uno reconocer que fallamos y ser íntegros, de pedir perdón al Señor. El Señor otra vez vuelve y nos lleva Amén. a la senda que Él quiere que nosotros caminemos. Bueno, con estas palabras termina el apóstol Pablo. Lo que veremos a continuación es saludos a las personas que lo acompañaban a él. Vamos a leer Romanos 16 del 21 al 27. Timoteo, mi compañero de trabajo, les manda saludos, igual que Lucio, Jasón y Sosípater, judíos como yo. Yo, Tercio, quien escribo esta carta de parte de Pablo, también les envío mis saludos como uno de los seguidores del Señor. Los saluda Gayo. Él es quien me hospeda y también recibe en su casa a toda la iglesia. Les envía saludos Erasto, el tesorero de la ciudad, y también el hermano Cuarto. Que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos, tal como expresa la buena noticia. En ese mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes, los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo. Pero ahora, tal como lo predijeron los profetas y el Dios eterno lo ha ordenado, ese mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes, para que ellos también puedan creer y obedecerlo a él. Toda la gloria sea para el único sabio Dios eternamente por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Qué bendición de carta. Ahí en esta carta vemos cómo Timoteo manda saludos. Después él mismo, el que escribió, la persona que escribió esta carta, el puño y letra fue Tercio, y me imagino que el apóstol Pablo le dictaba y él escribía. Ahí él manda los saludos y mandan a decir lo que Dios ha hecho con esta carta, con los gentiles. Mire, desde muchos años atrás ya estaba profetizado de que Dios nos iba a dar un lugar a nosotros también, los gentiles, no solamente para los judíos, porque la salvación no solamente es de los judíos, sino también de los gentiles, y cómo Dios da ese espacio que lo enseñó el apóstol Pablo acerca de las ramas injertadas en el olivo, que somos nosotros, olivos silvestres injertados en el olivo, que es los judíos, y empieza a sentir o a recibir la savia o el alimento espiritual desde la raíz que viene desde Abraham, y que es el mismo Jesucristo el que está ahí en medio de nosotros. O sea que es algo maravilloso como Dios escoge al apóstol Pablo, porque mire que todo esto no lo reveló a ninguno de los apóstoles que él estuvieron con él, sino que fue a un apóstol que él después escogió, un perseguidor de la iglesia, para que éste fuera el apóstol de los gentiles. Y desde un principio el apóstol Pablo dice, Dios mismo me nombró como apóstol de los gentiles. Esta carta se dice que es la carta para los otros, para los gentiles, para los romanos, para los que de pronto no hemos nacido judíos. Y cómo vemos
cómo el Señor fue organizando desde un principio, desde el primer capítulo, el croquis de lo que somos nosotros, cómo es que nosotros muchas veces tratamos de acercarnos a Dios por medio de las obras, cómo después buscamos de pronto porque mi papá y mamá fueron cristianos, entonces yo también soy cristiano, o cómo vemos que la religión, no, si yo pertenezco a tal iglesia, entonces voy a ser cristiano porque es que la salvación me la da la iglesia tal o tal otra. Entonces empezamos a ver, por ritos, si es que yo me bautizo, si es que yo hago esto, si es que yo hago lo otro, o si yo doy dinero, o si yo pertenezco a los judíos, o si yo, mejor dicho, empieza a dar todo el croquis. ¿Y para qué? Para que nosotros sepamos que la única tabla de salvación es el sacrificio de Cristo Jesús. No es por nombre, no es por apellido, no es por linaje, no es por herencia, no es por nada, sino simplemente que somos salvos por gracia, por Jesucristo, Amén. Por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Por eso soy salvo yo. Yo paso a ser parte de la familia de Dios porque Dios a mí me dio la redención. ¿Y qué es la redención? Pues que Él murió por mis pecados. Él se sacrificó y Él mismo, sin tener ningún pecado, pagó por el pecado mío. Y al yo recibirlo como Dios y Salvador, entonces empiezo a ser redimido. ¿Qué es redimido? Pues que no he hecho un solo pecado. Soy santo, soy apartado. Y fuera de eso llega el Espíritu Santo y viene a morar en mí. Entonces vemos la obra que Dios hace en la cruz, como el Espíritu Santo viene y después empieza a hablar el Señor de lo que pasa con los judíos, que los judíos están como en stand-by y ahora estamos nosotros, digámoslo, en nuestra época, en esta época de evangelización de todo, y va a venir hacia el futuro un tiempo donde otra vez los judíos, porque Dios no ha acabado con los judíos, donde los judíos se van a arrepentir en un mismo día todos y todos van a ser salvos en ese mismo instante, para que la iglesia de Dios, esa Israel espiritual, sea llevada a la nueva Jerusalén, que es la que desciende del cielo. O sea que nosotros hoy en día, gracias al Señor Jesús, gracias a que Él le utilizó al apóstol Pablo, podemos decir que somos parte del Israel espiritual. Somos judíos espirituales, somos las ramas injertadas en el olivo que estamos esperando que nuestro Salvador Jesucristo venga por nosotros. Que este mundo está llevado, porque no es un misterio, ni es algo que nos estemos inventando, sino prenda cualquier noticiero de televisión y mire lo que está sucediendo hoy en día en todos lugares del mundo. Y vemos que lo que Dios hace con nosotros es precisamente darnos la oportunidad de ser ahora las personas que lleven el mensaje de salvación, no solamente a los gentiles, sino también a los judíos que no han aceptado a Jesucristo como Dios y Salvador. Este libro fue maravilloso, es maravilloso, deberíamos de volverlo a leer muchas veces más. Si usted quiere, léalo otra vez capítulo por capítulo, porque cada vez que uno lee un capítulo hay mejor revelación, y que sea el Espíritu Santo el que le muestre a usted. Si quiere, puede repetir todos los videos que están en un playlist que llama Libro de Romanos, ahí en nuestro canal de YouTube, que está desde Romanos 1 hasta este último mensaje que dimos el día de hoy. Así es. Le damos las gracias por su compañía, por sacar ese tiempo para aprender, y bueno, les deseamos lo mejor, que así como nos sirvió a nosotros, también les pueda servir a ustedes. Amén. Invitarlos nuevamente, no sé, el Señor dónde nos llevará, a qué nuevo libro vamos a estudiar. Ya sí, les estaremos. Vamos a ver. De todas maneras, vamos a tomarnos unos días, unas semanas. Estamos empezando el verano aquí hoy precisamente el primer día de verano en Canadá, y pues vamos a tomarnos un descanso porque ya hemos venido hace bastante tiempo haciendo cada 8 días, y créanme, esto es un trabajo arduo, no es simplemente sentarse o copiar cualquier cosa, no, es un trabajo que lleva tiempo, lleva esfuerzo para poder sacar una lección. Así que nos vamos a tomar unos días de descanso y después les avisaremos a todos qué vamos a estudiar. Posiblemente el libro de la carta de los Hebreos, posiblemente el libro de Daniel. Estamos orando porque
ambos, todos los libros de la palabra de Dios son buenísimos, pero queremos ahondar mucho en lo que de pronto nos puede servir el día de hoy. El libro de Daniel es muy interesante porque hay mucha profecía que le dio Dios a Daniel 600 años antes de que naciera Jesucristo, que apareciera, o sea, hace 2600 años, que algunas se están cumpliendo y otras se van a cumplir, faltan por cumplirse, porque hay una semana de las 50 semanas que Daniel, que el Señor le dio a Daniel, falta una por cumplirse, que es precisamente la semana del arrebatamiento y de la gran tribulación. Pero vamos a orar, vamos a pedirle al Señor a ver si Él quiere que nosotros hagamos eso, y si nos da la aprobación, que creo que puede ser el siguiente estudio, los invitamos a que nos siga acompañando en esos estudios. Por ahora vamos a seguir haciendo los mensajes dominicales para que los vean y los compartan también, que también son bien interesantes. El del domingo estuvo perfecto, estuvo muy bonito, estuvo muy bueno, lo hizo mi esposa. El hombre ideal. ¿Usted quiere conocer al hombre ideal? Véase ese mensaje y cómo nos puede ayudar, no solamente a los hombres para que pronto seamos más atractivos, sino también para las mujeres, para que ellas también puedan aprender de esa enseñanza. Es muy interesante, el hombre ideal. Así que vamos a orar en este hermoso día y vamos a dejar este tiempo en las manos de Dios para que Dios sea bendiciendo a cada uno de ustedes. Amén. Así que, amado Padre, gracias te doy, papito lindo, por esta oportunidad que nos has dado, Señor, de poder estudiar esta carta, Señor, que el apóstol Pablo le envió a los romanos, Señor, que es el pueblo gentil, es ese mismo pueblo que hoy estamos nosotros siendo parte de esa belleza de literatura que nos envíes tú, Señor, directamente por medio del apóstol Pablo, donde no solamente es una literatura, sino que también es enseñanza que nos da sabiduría para poder aplicarla hoy, en el día de hoy, a nuestras vidas, Señor. Te doy gracias por cada persona que nos ha acompañado en todo este tiempo, Señor. Lo bendecimos, Señor. Bendecimos a todas las personas que están detrás de esta pantalla, Señor. Te pido, Dios, que si alguno está enfermo, que seas tú bendiciéndolo, Señor, pasando tu mano de sanidad en el nombre de Jesús. Oro por cualquier persona que esté pasando por una enfermedad, y si es una enfermedad terminal, que seas tú, Señor, llenándole su corazón, y si es tu voluntad, Señor, que seas tú sanando completamente a cada uno de ellos, Señor. Y si no, pues para que tú les llenes de esa esperanza de que el día que todos partamos de este mundo vamos a ir a tu presencia, porque tú ya hiciste la obra, Señor, porque el diablo ya está derrotado y no puede hacer absolutamente nada en contra de nosotros, porque nosotros ya estamos apartados, estamos santificados por tu sangre preciosa, Señor, por ese sacrificio en la cruz. Gracias, Dios Todopoderoso, por cada uno de las personas que ven esto, Señor, y los bendigo sus familias, bendigo sus matrimonios, bendigo sus hijos, sus finanzas, todo lo que tienen, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, para que seas tú con ellos, Padre. Te doy gracias por mi esposa, que me ha ayudado, me ha acompañado en todo este ejercicio de poder sacar estos estudios de esta carta a los romanos. Señor, yo la bendigo y te doy gracias por su vida, Señor. Gracias, papito lindo, por el resto de nuestras familias, y quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día, y muchas gracias por acompañarnos. Bendiciones para todos. Nos vemos pronto. Bye.